Y damos inicio. Bueno, bueno, amados y amadas en el Señor, muchas gracias por conectarse. Vamos avanzando. Hoy la lección 3. Este curso tiene 9 lecciones, como ya les dije al principio. Nos quedan tres más después de esta. Entonces, hoy vamos a estudiar la segunda parte del Espíritu Santo, la conversión, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, cómo llegamos a creer en Cristo como nuestro Salvador, cómo nos regocijamos en ser parte de la familia de Dios, de ser herederos del reino de los cielos, de ser declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Eso es 100% obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy bien. Y el enfoque va a ser santificados por el Espíritu Santo, la santificación que Dios a través del Espíritu Santo concede a los hijos de Dios, en este caso particular que somos nosotros por la obra redentora de Cristo. Postrados a los pies de Cristo, empecemos esta clase con esta oración. Oh Espíritu Santo, te agradecemos que nos hayas llamado a salir de las tinieblas a la maravillosa luz del Evangelio. Gracias por darnos la fe y por continuar obrando en nosotros cada día. Te pedimos que nos enseñes, que nos fortalezcas y que nos transformes por medio de tu palabra. Ayúdanos a entender tu obra en nuestra santificación y a vivir con gozo y gratitud reflejando el amor de Cristo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, los objetivos para esta lección, como ya es de costumbre, tenemos 3. Describir cómo el Espíritu Santo obra en nuestra santificación, explicar cómo el Espíritu Santo nos transforma para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a examinar un poquito Primera de Corintios 12 al 14 para entender los dones espirituales que cada uno de nosotros tenemos y que esos dones se ven reflejados en la vida, la actitud que mostramos hacia los demás. Muy bien, hermanos y hermanas, teníamos unas preguntitas en el grupo de WhatsApp. Y la primera pregunta es, ¿qué es la santificación? Cuando usted piensa en esta frase, en esta palabra, recordando el video, recordando los textos bíblicos que nos tocó leer, querido Miguel, adelante. ¿Qué es la santificación? Ujú. Bueno, la palabra santificación significa apartarnos. En nuestra conversión, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo para nosotros? El Espíritu Santo los aparta del mundo incrédulo. Lo segundo, de manera que Él nos aparta, es a lo largo de nuestra vida de creyente. El Espíritu Santo obra en nuestros deseos, la capacidad y la acción para apartarnos de nuestra vida anterior, del pecado, para agradecerle a Dios la salvación que Él nos proporciona. Para mí, y está en el video también, me parece perfecto eso. Gracias, querido Miguel. Muy bien, clara el comentario. Entonces, ya desde el principio, desde la primera parte, vamos viendo que no es nuestra obra, sino es obra de Dios, 100%. ¿Por qué es obra de Dios? Porque para nosotros es imposible hacer esas cosas que Miguel describía. Querido Gonzalo, ¿algún comentario más para agregar a lo que dijo Miguel? Sí, pastor, para mí la obra de santificar o de la santificación del Espíritu Santo es, entregar es entregarnos a Dios, hacer toda la voluntad, el agrado, porque Él ya lo hizo todo por nosotros, nos santificó por medio de su Espíritu Santo revelador, que cada día está en nuestras vidas y tenemos que buscar la manera de estar en presencia de Él y apartar, porque ya estamos apartados para Él. Gracias, querido hermano. Entonces, esto elimina el esfuerzo humano, ¿verdad? A veces se escucha a menudo que el ser humano quiere apartarse del mundo, quiere, mira a los demás como personas, como el mundo, ¿verdad? Como algo terrible, pero la obra es del Espíritu Santo. Muy bien.
Apartarse, ¿quién nos aparta? Es el Espíritu Santo. Dice en la conversión, el Espíritu Santo nos aparta del mundo incrédulo, formamos parte de la familia de Dios. Y eso no es algo para enorgullecernos, para darnos crédito a nosotros mismos, sino es obra 100% de Dios. A lo largo de la vida sigue fortaleciendo nuestra fe y apartándonos del pecado, hacemos la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, como Miguel bien decía algo maravilloso, ¿verdad? Que hay un cambio espiritual dentro de nosotros. Ese cambio yo no lo he notado cuando comenzó, pero bendito sea Dios que lo está haciendo en mi vida personal y las otras personas también notan en mi actitud, en mi forma de hablar, comunicarme con los demás y vivir la vida como un hijo de Dios, ¿verdad? Son milagros que pasan dentro de nuestra vida. Muy bien. El Espíritu Santo nos conserva en la verdadera fe. ¿Y cómo lo hace eso? A través de su palabra, de la palabra de Dios. Nos lleva a los pies de Cristo a mirarlo. Primero, ante todo, la imperante necesidad del pecado, de nuestros pecados. ¿Cómo somos? ¿Cómo llegamos a este mundo? ¿Verdad? Muertos en delitos y pecados. Y ver cómo Dios, a través del Espíritu Santo, nos conecta con Cristo. A pesar de los ataques del mundo y del diablo, el Espíritu Santo nos sostiene, nos fortalece y nos remueve. Entonces, siempre la imagen, la ilustración es de una plantita, ¿verdad? Que el agricultor, el que le gusta las plantas, lo va a cuidar, lo va a regar, lo abona para que produzca los frutos. Y es lo que hace el Espíritu Santo con usted todos los días de su vida, desde que se levanta hasta que usted se acuesta a dormir. Un texto bíblico. Ayúdeme, Sergio, por favor, con el texto bíblico de Primera de Pedro. Sergio, hermano, ¿está ahí? Bueno, entonces vamos con Altagracia. Y después con el siguiente pasaje con Ángel Rivera. Ok, Primera de Pedro 1:5 dice, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Excelente. Entonces, obra de Dios 100%. ¿Verdad? Entonces, todo Él tiene planeado para nuestra vida, que lo disfrutemos espiritualmente. Muy bien, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que hablamos un poquito el día miércoles? ¿Qué medios usa, qué herramientas, pero qué dice aquí? ¿Cómo lo hace para que nosotros, para darnos esa santificación, debo decir? Adelante, Miguel, luego vamos con Ángel Rivera. Bueno, Él nos pone fe, ¿no? Y por el medio de la palabra. La palabra es la que nos da la fe, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, Miguel. Ángel, adelante. Bueno, Querido, voy a leer voy a leer, buenos días, ¿cómo están? Desde Puerto Rico, Dios bendiga. todo bien, hermano. Voy a leer Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él no lleva la verdad por su palabra, Ajá. dice Excelente. Juan 17:17. Y de una vez leí a Timoteo también, hermano. El segundo Timoteo 3:15, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Entonces, aquí nota usted. Entonces, ¿quién no quiere ser sabio? ¿Verdad? El mundo, el ser humano busca ser sabio en muchos aspectos de la vida, pero muy pocas veces
dedica ese tiempo al estudio diligente de la palabra de Dios. Entonces aquí dice el apóstol Pablo hablando a Timoteo, dice, ¿ves? Las Sagradas Escrituras te hacen sabio, te hacen sabio. ¿Qué clase de sabiduría? ¿Verdad? Para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Mientras más estudiamos la palabra de Dios, más lo conocemos, más valoramos el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Más le damos gracias. Le decimos, Señor, ¿cómo pudiste hacer todo esto por mí, un miserable pecador? Te doy gracias, Padre eterno, ¿verdad? La clase anterior hablábamos un poquito de esto, ¿verdad? De con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera. ¿Se acuerdan? Ustedes mencionaron el nombre. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy en día como hijos e hijas de Dios? Cuéntenme, hermanos, hermanas. El Querido Miguel, Consolador, adelante. Bueno, vamos con Miguel y luego con la Carmen. Miguel, adelante, hermano. Sí, el consolador, el ¿Mm? consolador. Y el consolador nos guía y nos da la fuerza para entender la palabra, nos da fe y esperanza para nuestra salvación. Amén, hermano querido. Muy bien, escuchemos a Carmen y luego buen- Gonzalo. buenos días, pastor. Sí, como acaba de decir el hermano, el consolador, él es quien nos lo llamó así, el consolador nos enviaría otro consolador para que nos guiara en todo momento, en su palabra, en nuestro día a día, en nuestras decisiones, en nuestra manera de pensar. Él es nuestro guía. Amén, querida Entonces, Carmen. Excelente. Como siempre decimos, 24/7, la Biblia es clara, directa y concreta al decirnos que somos templos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Escuchemos a Gonzalo y luego vamos con nuestra hermana Altagracia. Eh, Pastor, sí, es el consolador. Juan 14:15 nos dice, si me aman, obedezcan mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre y le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Amén. Para siempre. Amén. Excelente. Excelente. Entonces, maravilloso el contexto bíblico de Juan 14, ¿verdad? Los discípulos están diciendo, muéstranos al Padre, ¿verdad? Usted está diciendo que te vas, con eso nos basta, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dice específicamente, Tomás, tanto tiempo contigo y todavía no me conoces, ¿verdad? El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Y después va consolándole, va diciéndoles, ¿verdad? Esa despedida que Él anuncia su muerte y el Señor Jesús le dice, el Consolador va a estar con ustedes. Él les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Se acuerdan que dijimos que el cristiano tiene memoria muy corta? Fácilmente se nos olvidamos. Se nos olvida y el Espíritu Santo nos recuerda, nos lleva literalmente a mirar la cruz, la tumba vacía, lo que Cristo hizo por nosotros. Adelante, querida Altagracia, perdón. Sí, bueno, yo también lo podría llamar mi ayudador, mi abogado, mi consejero, porque pues yo creo que cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos da el discernimiento para seguir y para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Gracias, hermana querida. Y esos son los títulos, ¿verdad? Que Dios le da al Espíritu Santo. Te cuida, nos protege, consuela. Es nuestro abogado. Excelente. Entonces aquí está, el Espíritu Santo nos hace ver las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Sin el Espíritu Santo, hermano, hermana, en Cristo no somos nada. La palabra de Dios nos parece como cualquier otro libro. Las cosas divinas nos parece una tontería, ¿verdad? Como el apóstol Pablo mismo bien dice, para el mundo pecador, ¿qué es la obra redentora de Cristo? Es una locura, ¿verdad? Ya hemos hablado en ocasiones anteriores que el mundo, los incrédulos, los sabios, entre comillas, sí, los cristianos, ¿cómo pueden ser tan tontos creyendo en un héroe que murió
murió destrozado, derrotado, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? El héroe del mundo es aquel que triunfa, aquel que lo hacen un monumento con los brazos levantados, victoriosos. Pero el apóstol Pablo dice que ese héroe, ese Salvador, ese que murió en la cruz, es el que derrotó al diablo, la muerte y el infierno. Muy bien, entonces el Espíritu Santo nos, ¿verdad? Dice que nuestros pecados son perdonados. Y está clarita en Efesios, ¿verdad? Claramente nos dice que nos da el perdón de pecados. La paz con Dios, ¿qué clase de paz? Una paz espiritual, de saber que ya no estamos en guerra, que Dios ya no nos mira como sus enemigos, sino como sus hijos amados, que nos cuida, nos protege y Él no espera, y espera el momento maravilloso de que un día estemos en el cielo en su presencia. La esperanza de la gloria eterna, como leímos en Hebreos, ¿verdad? Es una esperanza viva, una esperanza segura, la certeza absoluta de que un día estaremos en el cielo. Acá usted y yo somos nomás pasajeros, ¿verdad? Nuestra morada celestial está en el cielo. El gozo en la salvación es algo claro, es algo concreto. Jesucristo vino a cumplirlo, a llevar a cabo, a ejecutarlo, cumplirlo en su totalidad y victorioso dijo a su Padre, la obra que me has encomendado ha sido cumplida perfecta 100%. Muy bien, entonces ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es lo que hace todos los días en su vida, cuando el diablo le acusa, cuando Satanás le dice, mira, que eres el peor pecador de todos. El Espíritu Santo nos dice, mira la cruz. Cuando el diablo nos quiere quitar la paz espiritual y nos dice, ya no hay guerra entre Dios y usted, y así sucesivamente, la esperanza, gozo, salvación eterna. ¿Alguna preguntita, alguna duda, algún comentario que desee agregar en esta parte? Muy bien. Pastor, Sí, adelante, hermano. quisiera que me clarificara, no recuerdo bien, por qué se llama al Espíritu Santo también Paráclito. El Paráclito. Sí, ese es el significado de consolador, ¿verdad? Esa es la palabra griega, es como el intercesor, el abogado, el que está a nuestro lado, cuidándonos, protegiendo. Entonces, de la Ya, palabra griega, Paráclito, es todos los títulos los que estamos mencionando ahorita, los sinónimos. ya, bueno, muchas gracias. Con todo el gusto, hermano. Muy bien. Ya vimos la primera parte, ¿verdad? Que sobra 100% del Espíritu Santo, de llevarnos a los pies de Cristo, de, de mirarlo como el único y verdadero Salvador, de alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, explicar cómo el Espíritu Santo nos transforma para vivir conforme a la voluntad de Dios. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿cómo sabe la gente que usted y yo somos creyentes? ¿Verdad? No tenemos que decirlo, pero los frutos de nuestras acciones lo van a demostrar. Muy bien. Santificados para buenas obras, ¿verdad? Ya esa plantita está allí, cuidada, protegida, robusta, si se podría decir, con raíces sólidas en la palabra de Dios. Ahora vamos a producir frutos. Era aquí donde nos tocó leer un poquito la parábola que Jesús contó a los presentes de la vid verdadera. ¿Está? Muy bien. Santificados para buenas obras. El Espíritu Santo nos transforma, nos da vida nueva que desea agradar a Dios. Nueva vida, ¿verdad? Ya lo antiguo pasó, ahora somos nuevas criaturas. ¿Alguien que me ayude con el texto bíblico de 2 de Corintios 5:17? Querido Sergio, adelante, hermano. Dice la palabra de Dios,
2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Gracias, hermano. Muy bien, ahí está, clarito. Entonces, y siempre vale la pena recordar que esto no fue obra nuestra, obra de Dios. Y si Dios ya quitó nuestros harapos, esa ropa vieja, esa ropa pestilente, y nos cubrió con su manto de justicia y perfección en Cristo Jesús, entonces somos nuevas criaturas. Bien. Seguimos entonces, aquí algunos pasajes bíblicos más que hablan de esto. Hemos sido llamados a una vida que refleje la voluntad de Dios, ¿verdad? Pedimos a Gonzalo. Gonzalo, ¿puede ayudarnos con estos dos textos bíblicos, por favor? Si puede ver la pantalla, nos avisa nomás. Sí, pastor. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Efesios 2:10, nosotros somos hechura suya, hemos sido criados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios prepare de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Exactamente. Entonces, por la fe en Cristo Jesús, podríamos decir que ya no somos lo que antes éramos, ¿verdad? Entonces, aquí nota usted, me encanta Efesios 2:10, dice, nosotros somos hechuras suya, ya sabemos lo que viene antes, el contexto, ¿verdad? Que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, y esto no es obra de ustedes para que nadie se jacte. El versículo 10 nos dice, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios prepara de antemano para que vivamos de acuerdo con ellos. Entonces, lo que usted hace, lo que usted sirve, lo que usted dice hacia los demás, no es algo suyo, es algo que está dentro de nosotros en gratitud a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario aquí? Seguimos entonces. Gálatas 5, 22, 25. Ayúdeme a ver, querida Carmen. ¿Puede ayudarnos con el texto Yo, bíblico? ¿Se divisa así? sí, pastor, ¿me Muchas gracias. escucha? Sí, 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 ¿Me clarito. escucha? Sí. Ok. Gálatas 5, 22 al 25 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Gracias, querida Carmen. Muy bien. Entonces, usted y yo sabemos el contraste, el contexto bíblico aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo. Antes, en los versículos anteriores, en capítulo 5, hace una lista grande, ¿verdad? En otro tiempo ustedes eran así, ¿verdad? Entonces dice, los frutos de la carne son, y ahí hay una lista enorme, y el apóstol Pablo ahí hace una pausa, ¿verdad? Y él dice, si pueden, si quieren, continúo, que voy a encontrar más cosas, ¿verdad? La lista es grande ahí. Entonces, pero mire usted ahí hace un contraste, esta palabra, esta preposición dice, pero el fruto del Espíritu es los 9 frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso se ven visiblemente en la actitud de un creyente, ¿verdad? Entonces, todo esto es espiritual, esto nace de lo interior, no es nuestro, ¿verdad? Y mostramos todo lo que aquí dice, a veces, claro, todavía con defectos, todavía, claro, que nos
enojamos todavía. Claro que nuestro amor no siempre es el mejor, el genuino, pero es diferente al que era antes, motivado, manipulado por la naturaleza pecaminosa. Me encantan los frutos del Espíritu Santo. Analizándolos, cada uno de ellos es una bendición grande. Amén. ¿Cómo es posible hacer buenas obras? ¿Cómo es posible hacer buenas obras? Vamos a pensar en esto. ¿El cristiano es un cazador de buenas obras? ¿Qué piensan ustedes? Querido Miguel, adelante. El Espíritu Santo nos transforma y nos cambia, nos restaura. Ya no somos los mismos. Antes no buscamos de Dios, pero cuando tenemos nosotros al Espíritu Santo dentro nuestro, todo el tiempo buscamos de Dios y aparte nos agrada buscar a Dios. O sea, cuando el Espíritu está en nuestra vida, Él nos transforma, nos cambia. Somos Amén. criatura nueva. Amén. Entonces, lo que dijo Miguel, hacemos obras, muchas de ellas invisiblemente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Querido Sergio, adelante, hermano. Y es por la obra directa del Espíritu Santo. Nosotros por sí solos no podemos producir nada. Nosotros, de hecho, estamos injertados a la vid y precisamente por permanecer ahí injertados, permanecemos en el Pero la Señor, gente cree que puede hacer eso. entonces damos fruto. De hecho, los frutos que se producen en nuestra vida es el resultado natural, normal de esta relación íntima con nuestro Señor y la presencia del Espíritu Santo guiando nuestra vida hacia esas buenas obras. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Entonces, me encanta eso, natural, genuino, ¿verdad? Sin esfuerzo humano. Entonces, cuando a veces el creyente piensa que puede agradar a Dios al hacer buenas obras, ahí pues ha cambiado el orden de la obra redentora de Cristo. Entonces, primero viene la fe y como frutos de esa fe vienen las obras. Entonces, como dice aquí el texto bíblico, Hebreos, sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tenemos fe, ¿cómo vamos a producir frutos? ¿Verdad? Hay una parte que nuestro Señor Jesucristo dice, al árbol se le conoce por sus frutos, ¿verdad? Y si un cristiano habla mucho de Dios, y si un cristiano, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Habla en lenguas, hace todo esto, es el mejor creyente del mundo, conoce todas las escrituras, pero no muestra amor, pero no pone en práctica lo que significa ser un hijo, una hija de Dios, pues es solamente su fe de los dientes para afuera. Muy bien. Por el Espíritu Santo sí podemos dar frutos, como dice aquí. Es esa bendición que usted y yo tenemos. Y aquí el texto bíblico que nos tocó leer, ¿verdad? Que dijo Jesús, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Me encanta esta parábola, ¿verdad? En aquella época, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los israelitas, un viñedo era tan lindo, tan importante, que Jesús usa muchas analogías para enseñar la importancia de esa conexión, de esa comunión, de esa dependencia con Dios, ¿verdad? Entonces, ah, yo soy la vid, ¿verdad? Ustedes son los pámpanos y ahí habla también que Dios es quien cuida, ¿verdad? De los pámpanos. Cuando Él nota, ve que esos frutos, esos pámpanos, esa vid no produce frutos, lo corta y lo tira a quemar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este texto bíblico nos muestra claramente la imperante necesidad de estar
conectados a Cristo. ¿Cómo estamos conectados a Cristo? A través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que nos lleva a deleitarnos, que nos lleva a abrir un texto bíblico y seguir leyendo, ¿verdad? Entonces, esa es obra del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario personal sobre esta comunión, conexión con Cristo y los frutos que vienen después de esta comunión con Cristo? Querido Miguel, adelante, hermano. Sí, no, es un comentario, ¿no? La gente piensa que ellos tienen que hacer todo. Por eso, estudiando la palabra, nos damos cuenta que no es así, que Él es el que nos busca, Él es el que nos guía, Él es el que nos transforma, Él es el que nos cambia. O sea, tenemos que dar gracias a que el Espíritu Santo entró en nuestra vida y nos cambió al 100%, ¿no? Es agradecerle todos los días de nuestra vida por haber Amén, llegado a querido. nuestra vida y por haber tenido misericordia de nosotros. Amén, hermano. Escuchemos a querido nuestro hermano Sergio. Adelante, hermano. Luego vamos con Amparo. Sí, pastor, nada más recordar un pasaje que es en particular me mantiene ubicado siempre. En Romanos 11:18 dice, no te jactes contra la rama. Y si te jactas, dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Y yo creo que eso es un recordatorio permanente de que damos fruto por estar conectados a Jesús. Él es el que nos sustenta y nos da esa hermosa bendición de ser portadores de los frutos que Él sembró en nuestra vida. Siempre recordar que somos ramas, las raíces. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Sí, hablando un poquito de la agronomía, de las ciencias naturales, ¿verdad? Es como el tronco, es por ahí donde fluye la savia, los nutrientes que agarra de la tierra, de la raíz, y luego le lleva las ramas a las hojas, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor Jesucristo sabiamente dice, ustedes no están conectados al tronco, no van a recibir los nutrientes que necesitan para vivir y producir frutos como hijos e hijas de Dios. Gracias, querido Sergio. Adelante, Amparo. Hermano pastor, una pregunta. Resulta de que, pues, antes de conocer al Señor, mis padres, a su manera creían en Dios, pero se veían los frutos de conmiseración con los necesitados, recogían niños de la calle, los criaban, comida para los necesitados, y entonces pues, yo me pongo a pensar, los frutos del Espíritu Santo hacen esto y una persona en conversar. ¿Qué pasa ahí? Y vemos muchas personas que tienen buenas obras a su manera. Sí, bueno, Dímelo así. hay una gran diferencia. La primera diferencia es que los frutos de la fe son motivados en gratitud, ¿verdad? Hacemos no para recibir el favor de Dios, sino porque ya tenemos, porque Cristo ya nos ha dado. Es una reacción de gratitud. Ahora, un incrédulo puede hacer muchas obras que parecen buenas, pero esas obras son para quedar bien con los demás, ¿verdad? Para que lo elogien, para que lo vean y también para descargar un poquito de la culpa que tiene ante Dios, ¿verdad? Entonces es la gran diferencia, hacer las obras por gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho, nos da y todo es una motivación espiritual. La otra es una motivación personal para quedar bien consigo mismo y con los demás. No sé si tiene sentido la explicación, las diferencias. Muchísimas gracias, excelente explicación. Querido Gonzalo, y alguien tenía también una hermana la mano levantada. Gonzalo. Pastor, yo pienso que las obras del Espíritu Santo, pues, vienen aquí tengo una parte en 1 Corintios 2, del 12
al 14, al 13, que nos dice dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino al espíritu que proviene de Dios, para que ¿no? entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explica las cosas espirituales con términos espirituales. Y cada vez pues uno ve que el Señor nos va capacitando y todas esas palabras como habla en Juan 15, pues nos va llenando, porque nosotros, mientras nosotros estudiamos, sabemos que nosotros hablamos de cosas del espíritu, no hablamos de cosas de la carne, no hablamos con cosas terminales humanas. Ese era Gracias, mi, Gonzalo. Muy lindo texto bíblico. Escuchemos a Miguel y luego pasamos con este texto bíblico. Sí, yo tengo segunda de Tesalonicenses 2:13, Ujú. pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor que desde el principio Dios los haya escogido para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad, y la fe en la verdad. Gracias, Miguel. Sí, hay una cantidad enorme de textos bíblicos que le dan 100% el crédito a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada vez es el ser humano, cambia esas cosas y le pone pues acción que lo hace para estar bien con Dios. Muy bien. Este texto bíblico, hermanos, es un tesoro para nosotros, ¿verdad? Dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, todos los frutos de su fe, todo ese amor hacia los demás, y compartir el evangelio, ayudar en lo que podamos, es fruto del Espíritu Santo. Porque en otro tiempo esa naturaleza pecaminosa no es enemiga de Dios y no quiere hacer nada bueno, ¿verdad? Porque pues estamos, estábamos perdidos, ¿verdad? Excelente, entonces también quizás vale la pena recordar un poquito cuando Jesús nos cuenta la historia que está separando a las ovejas de los machos cabríos, el día del juicio final, y el Señor dice, vengan benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, tuve sed me dieron de beber, estuve desnudo y así sucesivamente, ¿verdad? Y estos fieles, estos creyentes, estos hijos de Dios, con la boca abierta, ¿verdad? Estoy parafraseando. Se preguntaba, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, desnudo y te vestimos? El Señor dice, cada vez que ustedes lo hicieron, con los más pequeños que son mis hermanos, lo hicieron conmigo mismo, ¿verdad? Eso nota que estos creyentes no andaban con una notita bajo el brazo, con un libro y diciendo, oh, hoy ayudé a Carmen, ¿verdad? Hoy ayudé a Miguel, o esto hice esto, ¿no? Es natural. Muchas de las obras de un cristiano son invisibles, pero el Señor los está viendo. Entonces, ahora con lo que hemos visto, ¿cuál debería ser mi motivación para hacer buenas obras? Hay como la frase de nuestro sínodo es el llamado de Cristo es, el amor de Cristo es nuestro llamado, debo decir. Entonces es como el lema de nuestra iglesia, de nuestro sínodo. ¿Cuál debería ser nuestra motivación para hacer buenas obras? ¿Qué piensan, hermanos? Vamos con Miguel, luego vamos con Sergio. Y yo pienso que nuestra motivación tiene que ser Cristo Jesús, ¿no? Él Ah, tiene que ser nuestra motivación, los pasos que dio Él, darlos nosotros, las obras que hizo Él, hacerla, tratar de hacerlas nosotros, ¿no? Pero solo sabemos que no podemos hacer eso. Bien, Miguel, gracias. Querido Sergio. Sí, mi motivación es
es Cristo, para agradar a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo menos que puedo hacer es replicar todas sus enseñanzas y la vida nueva que Él me dio. Gracias, pastor. Gracias, Y hermano. Cristo Ese siempre hermoso quiso pasaje bíblico de agradar a Él. Primera de No, Pedro. Muy yo, bien. si hago algo es para Él, no para mí. Porque Excelente. Entonces, aquí está. Hacemos buenas obras, no para ganar el favor de Dios, porque Él ya nos ha regalado de forma gratuita, incondicional. No lo hacemos tampoco por miedo, porque cuando lo hacemos por miedo es una obligación. Lo hacemos por gratitud. Lo hacemos porque sabemos quién es nuestro Dios. Dios Todopoderoso, lo respetamos, lo honramos, valoramos y es un Dios de amor, ¿verdad? Como dice la Biblia, temer a Dios es conocerlo, quién es. Saber de lo que es capaz, que es un Dios todopoderoso y que no vamos a jugar con su gracia, con su misericordia, porque salimos perdiendo. Y no lo hacemos por obligación, ¿verdad? La obligación, si podemos poner en la lista, como dice la obligación, al igual que la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? Diciéndolo coloquialmente. Tarde o temprano, ese peso, esa obligación, esa ley que tenemos que hacer algo, vamos a terminar cansados, frustrados y nos vamos a terminar enojando con Dios, ¿verdad? Porque vamos a, que eres un Dios exigente que pide esto y aquello, ¿verdad? Claro que lo es, pero Cristo cumplió perfectamente los requisitos que Dios exigía, requería de nosotros. Y al fin ya somos redimidos por la vida perfecta y la muerte inocente de Cristo. Entonces hay gozo, hay alegría. Entonces, hermano querido, hermana en Cristo, muchos en su comunidad, muchos en su círculo familiar, de vecinos, ellos son los que van a notar un cambio espiritual en su vida. A veces nosotros mismos ni nos damos cuenta, pero ellos van a notar en su forma como trata con los demás, en su forma como les sirven, en la forma como otros ven ese fuego que arde en su corazón, en sus ojos, en sus labios, de compartir el Evangelio, ¿verdad? Entonces, las obras las hacemos por gratitud a Dios. Hacemos buenas obras. Vamos a leer aquí, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, a pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por el poder del Espíritu Santo, en agradecimiento y amor. ¿Nota usted lo que hizo el apóstol Pablo? ¿Verdad? Entonces, él decía, para mí vivir es Cristo, no hay otra forma de vida aquí en la tierra. Excelente, seguimos. Entonces, el Salmo 51, oración de un corazón santificado. ¿Verdad? Es una historia que el rey David, se conoce un poquito la historia, cometió este pecado de adulterio y para cubrir ese adulterio cometió otro pecado que matar a Urías, ¿verdad? Para cubrir un pecado y cometió otro. Entonces, él vivía una vida angustiosa, vivía una vida aparentemente a los ojos de su reino, de la gente estaba bien, pero muy dentro de él decía que su alma estaba seca, se iba secando, porque esa comunión, ese amor con Dios se había apartado, ¿verdad? Entonces él en el Salmo 51 hace esta confesión de fe, que es Dios mío, ¿verdad? Crea en mí un corazón limpio, bueno, un poco más adelante, ¿verdad? Que habla de la confesión. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecer. Este es un hermoso salmo que usamos
en la confesión de nuestros pecados, la comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo y también confesión y absolución. Encuentra el consuelo, encuentra la paz en el perdón que Cristo le dio, ¿verdad? De que Dios en Cristo Jesús, Dios usó al profeta, ya se fue ahorita, eh, Natán para confrontar primero el pecado y al fin para darle la absolución, ¿verdad? Natán le dijo, Dios te perdona tu pecado, pero tus consecuencias, tu hijo morirá. El hijo que tuvo con Betsabé. Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito y vamos a ver aquí una maravillosa analogía que el apóstol Pablo usa de los dones espirituales. Cada uno de nosotros, él usa el cuerpo humano para describir la importancia de cada creyente, de cada hijo de Dios, como miembro vivo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquella que Cristo la purificó, la lavó con su preciosa sangre. Bueno, vamos a pedir unos lectores. Aquí vamos a pedir que nos ayude nuestro querido Sergio con la primera parte. Tenemos algunos textos para leer. También nuestra hermana Altagracia. Ángel Rivera, si está Muy bien, vamos a empezar con los tres primero. Y también a Miguel. Adelante, querido Sergio. 1 Corintios 12, 1 al 3, pastor. Por favor, sí. No quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Gracias, querido hermano. Entonces ahí está. Está todo conectado. Es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? No podemos darnos el derecho de que es nuestro. Es un regalo de Dios. A ver qué pasó aquí. Se congeló. Ya, vamos. Entonces, querida Altagracia, con 12, 4 al 6. 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. El versículo 6. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Excelente. Entonces, aquí podemos decir que el regalo más grande, el milagro más grande es el milagro de la fe, ¿verdad? Si el Señor nos ha dado fe, todo lo demás viene como fluye naturalmente, ¿verdad? Entonces nadie puede decir, yo no tengo ningún don, yo no sé hacer nada, así es que voy a estar sentadito en la iglesia nomás escuchando, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo y el Señor desea que lo pongamos en práctica. A ver, creo que ahora le tocaba a Ángel, perdón, Ángel Rivera y luego a nuestro hermano Miguel. Ajá. Ángel. 1 Corintios 12, 7 al 11. Dice la palabra, pero la manifestación del Espíritu la es dada a cada una para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, a otro dones de sanidad, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lengua y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo es lo que hace uno, el mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Amén. Gracias, hermano querido. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo
que el Espíritu Santo nos da dones a cada creyente según la voluntad de Dios. No es algo nuestro, ¿verdad? No todos tienen los mismos talentos y eso está súper bien, porque ¿qué sería de todos teniendo, como el apóstol Pablo usa, ¿verdad? Todos teniendo muchos ojos, ¿verdad? Cada parte del cuerpo es sumamente valioso, ¿verdad? Y una cosa que siempre vamos a analizar, meditar y recordar es que estos dones no son para beneficio personal, sino son para qué? Para la edificación de la iglesia, del pueblo de Dios. Y si yo soy muy talentoso, pero siempre estoy como el yo pensando en mí mismo, yo, eso no sirve de nada. Querido Gonzalo. ¿Ah? Eh, No, está en el otro. Pastor, yo tengo Gonzalo, aquí, adelante, hermano. yo tengo aquí una parte donde habla Daniel de esos dones, ¿no? En el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 17, ¿no? Él dice, Dios le dio a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Eso es un don que le dio, Dios le está dando a ellos. Amén. Gracias, hermano. Sí, somos hijos de Dios. El Señor nos ha dado maravillosos talentos. Y aquí está, ¿ah? Todos formamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia visible de creyentes de diferentes partes del mundo que confiesan, creen en Cristo como el único camino al cielo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie es más, nadie es menor. Cada quien tiene sus propios talentos y que todos sean puestos para la honra y la gloria de Dios y el beneficio de los demás. ¿Está? Excelente. Entonces, es el propósito de todos los miembros del cuerpo es que se respetan mutuamente y cada función que los realiza es importante, en este caso específico usando el cuerpo humano, la analogía, ¿verdad? Son importantes, todos funcionan como una armonía total. ¿A quién más le tocaba leer? Ya se me olvidó. Miguel, querido, adelante. Gracias. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro de la fundación particular. En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, luego profetas, y en tercer lugar, maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran y los que tienen el don de lengua. Primera de Corintios 12, 27 a 31. Excelente. Vamos a avanzar un poquito más de una vez para concluir esta parte. Siga nomás, Miguel. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todo. Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Pero yo, pero yo les muestro el camino aún más excelente. Y un poquito más. Ahora vamos a brincar al capítulo 14 de Primera de Corintios. Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Pues el que habla en lengua extraña le habla, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie les entiende porque el Espíritu habla de manera misteriosa. Por el que profetiza le habla a los demás, para edificar y exhortar y consolar. Muy bien, de una vez, Miguel, ya aprovechando la confianza. El que habla en lenguas extrañas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lengua, a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Excelente. Querida Amparo, cuéntenos todo.
Gracias, Miguel. De nada, pastor. El micrófono, hermana, para que le podamos escuchar. Gracias, hermano. La última porción que acaba de leer el hermano habla sobre las lenguas. ¿Qué pasa con estas iglesias que dicen que la persona no tiene el Espíritu Santo porque no ha hablado en lenguas? Y pues yo veo que el Señor reparte como Él quiere, el Espíritu Santo reparte sus dones como Él quiere. Entonces, ¿qué pasa con estas iglesias? Que si la persona no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Ah, respuesta clara, concreta y rápida es antibíblico, ¿verdad? Amén. Porque no es un requisito hablar en lenguas. Eso lo que hace es causar a los creyentes que se frustren, Así que es. se amarguen la vida y digan, ¿por qué yo no puedo hablar? Ah, Gracias, hermana. A usted, hermano. Muy bien, entonces aquí vemos sobre todas las cosas, notó usted, el amor es la base de todo. Entre los dones, el de profecía, ¿qué significa el don de profecía? Hoy en día ha tomado mucho auge eso. No es otra cosa que el mensaje de Dios con toda claridad. Contarle al mundo lo que Jesucristo ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. ¿Por qué añadir, por qué quitar a lo que Dios ya lo ha hecho absolutamente todo por nosotros? ¿Verdad? Hoy en día a veces hay esa connotación de las profecías, de las visiones, de que Dios me dijo esto, de que Dios me dijo aquello. Eso tiende mucho porque el ser humano es curioso, el ser humano quiere escuchar lo que uno cree, piensa, ¿verdad? Y por eso pues están contentos, están bien, pero la palabra de Dios es clara, concreta. Nuestra función, que dijo nuestro Señor Jesucristo, no función, pero misión es ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Compartiendo el Evangelio. Ese es el sacerdocio universal que Dios nos ha dado. Y para eso no necesitamos tener un doctorado en teología, no necesitamos ser pastores, no necesitamos ser maestros, es compartir lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Esa es la gran comisión que Cristo nos ha dejado. Y esa es la palabra, hablar del mensaje de Dios. Decir lo que Cristo ya ha hecho, palabras claras, concretas, sin quitarle, sin agregarle absolutamente nada, porque ese es el mensaje que transforma, que cambia los corazones de la vida. A veces el ser humano quiere ponerle más énfasis para hacer que quizás esa palabra lo convenza a la persona. ¿Nota usted allá en Génesis, cuando Eva estaba hablando con Satanás? Eva agregó algo ahí, ¿verdad? El Señor dijo que no coma, que ni lo toquen ni coman. El Señor le dijo, no coman. Entonces agregar o quitar cosas a la palabra de Dios lo que le da es oportunidad al diablo para que use eso y tuerza las escrituras, ¿verdad? Querida Amparo, tiene la mano levantada. No, hermano, se quedó. Gracias. Entonces, esto también implica, ¿verdad? Ilustra la importancia de la claridad en la comunicación espiritual. El mensaje debe ser comprensible, ¿verdad? Que yo vaya a una iglesia y que a mí me den la ley y el evangelio. Que la Amén. ley me sea mostrada como un espejo, que yo soy un miserable pecador y ofendido a Dios durante la semana en pensamiento, palabra y obra, y que regrese a mi casa consolado. Esas heridas que estaban sangradas, que sean curadas, lavadas con el dulce evangelio de Cristo. Desgraciadamente hoy en día vamos a algunas iglesias donde nos dan palo, donde pura ley, tienes que hacer esto, que eres un miserable pecador. Ya estamos dolidos, ya estamos aplastados con el peso de la culpa del pecado y no nos dan jamás el evangelio, el alimento, las buenas nuevas de que mi Señor Jesucristo cargó mis pecados, ¿verdad? O Ya. uno va en otras iglesias también, todo es color de rosas. Ah, Dios te ama.
¿verdad? No importa cómo vivas, lo que hagas, eso es pisotear la obra redentora de Cristo. Entonces, usted y yo sabemos que las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el Evangelio. Si no la aplicamos tal y cual como la Biblia nos dice, de una manera, ¿verdad? En un balance entre la ley y el Evangelio, vamos a terminar afligiendo, destruyendo las almas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Excelente. Entonces, hablar o no hablar no edifica, ¿verdad? Pero cuando hablamos con entendimiento, fortalece la fe de los demás. El apóstol Pablo va a concluir esa conversación con estas palabras, al decirnos que, pero si tú hablas mucho en lenguas, ¿verdad? Nadie te entiende. Yo prefiero una o dos palabras en mi castellano que lo pueda entender y que me regocije el Dios maravilloso que escuchar que alguien esté hablando que no lo entiendo en absolutamente nada. Y si no lo entiendo, yo no sé si viene de Dios o es un invento humano. A ver, alguien que me ayude con este texto bíblico. Vamos a ver aquí, ¿quién nos puede ayudar? Querida Ela, Ela Mejía, ¿usted está en condiciones de leer, hermana? ¿Está frente a un computador? Ela Mejía. Y si no, vamos por el plan B. Querida Amparo, ayúdeme, hermana. ¿Puede usted aquí? Hermano, sí puedo Sí, leerlo, hermanito. ¿Me escucha? gracias, él. Sí, sí, muchas gracias. Adelante, hermana. En 1 Corintios 14, de 1 al 12. Hermanos, ¿de qué les servirá a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento, o profecía o enseñanza? Si los instrumentos musicales, como la flauta, la citara, no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música, la flauta y la música de citara? Y si el toque de trompeta resultara incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dice? Sigamos Amén, un hermano. poquito más. Siga nomás, Ela. Allá. Es como si hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Excelente. Entonces, ahí está. Gracias, Ela. Ahí está. Entonces, clarito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de compartir el Evangelio? Edificación de la iglesia. Entonces, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la palabra de Dios en nuestro propio idioma. La podemos entender, la podemos aplicar a nuestras vidas, la podemos usar, leerla y ver esa comunión que tenemos con Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El deseo de Dios es que todos en la iglesia se haga para edificación con orden y claridad. Si no hay quien interprete, mejor callar. No hay mejor la palabra. Mejor callar. Entonces, claro, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz y orden, ¿verdad? Él comunica su mensaje de una forma clara, concreta, que edifique nuestra alma. Entonces la pregunta,
¿Es necesario hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes? Querido Miguel, luego vamos con Amparo. Y no, para mí no es necesario hablar en lengua. Ya en nuestra conversión, cuando Dios perdona nuestros pecados, ahí ya el Espíritu ya entra en nuestra vida y empieza a actuar, porque yo lo vi en mi vida. Y lo vi cómo actúa y lo sigo viendo todos los días. Y no Gloria a hablo en Dios, lengua. hermano. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo le le expresó la palabra de Dios en su propio idioma. Gracias, hermano. Querida Amparo, adelante. Sí, hermano, cuando creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo, el cual que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y pues no es necesario la señal de hablar en lenguas para ser salvos. Y como usted me Amén. explicó, no está fuera de contexto, fuera de la palabra de Dios. Gracias. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces vamos a hacer, claro, ¿verdad? Quizás en los tiempos del apóstol Pablo hablar en lenguas fue ciertamente un don que el Espíritu Santo usó particularmente para comunicar un mensaje, pero hoy tenemos la Biblia, ¿verdad? Yo lo digo de cerca, no es que me esté inventando, pero conozco amigos, familiares que están frustrados porque no hablan en lengua. Y a mí me han contado, pero he hecho esto, he leído la Biblia, he orado. No sé, me siento como un creyente de segunda o tercera categoría. Y a veces los líderes espirituales le dicen, algo estás haciendo mal. Ora más, sacrifícate más, haz esto, haz aquello, ¿verdad? Entonces eso no es bíblico, ¿verdad? Eso es afligir el alma, que es como, podríamos poner una analogía, quizá la analogía no es la correcta, ¿verdad? Si alguien está tan sediento y hambriento, ¿verdad? Y yo tengo el agua, el vaso de agua en la mano y le estoy quitando. Le dice, no, haz esto y yo te doy eso. Entonces, eso no es bíblico, ¿verdad? Los dones vienen del Espíritu Santo, 100%. Dios los reparte como quiere. El propósito es edificar la iglesia. Tenemos el don más grande de la fe. Y esa fe es un regalo de Dios, un milagro divino en nuestras vidas. Entonces, que el Señor nos lleve a atesorarlo, a agradecerle y decir gracias, Señor, porque el mensaje que tú me das, el alimento que nutre mi alma, es un mensaje claro, concreto, sin condiciones, porque viene de Dios. Y si viene de Dios, es perfecto y santo para el bienestar espiritual de nuestra alma. ¿Está? Muy bien, entonces vamos a pensar en eso y aquí están las preguntas del proyecto final. Veo en el Espíritu Santo, ¿qué es la santificación? Explicar cómo el Espíritu Santo nos transforma para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí usted va a ver que es obra 100% de Dios, antes, durante y después. Y solo hay una preguntita ahí. Bueno, amados y amadas en el Señor, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación y que el Señor siempre le lleve a sus pies a meditar, a escuchar su palabra y que nadie en el mundo les ponga condiciones o requisitos para, este, para decirles que son perdonados, que son salvos, porque eso Cristo ya los ganó para ustedes desde el monte Calvario, desde la cruz, con la tumba vacía, con su ascensión al cielo, certificando que el pago perfecto de Cristo en la cruz fue aprobado, dado por nuestro Padre Celestial. Oremos pues. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido estudiar tu palabra. Te damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, por
por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Señor bendito, toda la verdad la encontramos en tu palabra. Ahí nos muestras de principio a fin la obra del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en pro de nuestro perdón, de nuestra salvación, de nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas a regocijarse en tu palabra, a meditar en ella, a aplicar a sus vidas y a ver de cerca cuán bendecidos somos al tener a nuestro Padre Celestial, a tener a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, fortaleciéndonos nuestra fe, alimentándonos y mostrándonos claramente con su palabra que nuestra morada celestial es definitivamente el cielo por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por su obediencia activa y pasiva en la obra redentora. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Concédeles un feliz y bendecido inicio de semana. Concédenos, Señor, un pronto reencuentro para continuar estudiando tu palabra. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que Amén. todos tengan un bendecido día, un abrazo fraternal y nos vemos el miércoles. Igualmente.